Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? ¿Cómo se le están pasando? Aquí Román Hernández en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro libro o género que de repente se cruza en nuestro camino. ¿Y cómo se le están pasando en estas vacaciones? ¿Salieron a algún lugar? Platícanos. ¿Salieron a la playa, algún bosque? ¿O todo lo contrario, decidieron mejor quedarse en casa y aprovechar la soledad de las ciudades que se quedaron vacías? Y bueno, pues así pudieron disfrutar también lo que viene siendo una ciudad sin tantos habitantes. Y bueno, pues imaginen, nuestra siguiente reseña tiene que ver con lo siguiente. No solamente ustedes salen de vacaciones. Uno se preguntará, ¿los dioses también saldrán de vacaciones? Y nuestra siguiente novela nos plantea que los dioses no solo salieron de vacaciones, se tomaron un descanso muy prolongado, forman parte de la vida cotidiana de los mortales, trabajando ya sea como taxista, panaderos, habitando en un departamento como pensionados. Ahora los dioses se dedican a descansar, desgraciadamente. Y bueno, pues la siguiente reseña nos plantea una guerra entre dioses y la modernidad, y un hombre que está en medio de esta guerra, que será como peón de un juego de ajedrez. Sombra es un misterioso personaje que tenía una vida cotidiana como cualquiera de nosotros. Un hombre casado, dedicado a su esposa, hasta que un día es acusado de un crimen y termina en prisión. Pero al cumplir su sentencia descubre que su mujer muere en un fatal accidente junto con un amigo. Y desde la muerte de su esposa, la vida de Sombra se convierte precisamente en eso, en una sombra que parece no tener voluntad y solamente se aparece en los momentos más oscuros, hasta que en su vida se cruza Wednesday, un misterioso hombre de negocios de los que no sabemos qué tipo de negocios hace, lo involucrará en un juego demasiado fantástico y muy loco. Reunirse con otros dioses y enfrentar a un dios que representa la tecnología, y esto para recuperar su lugar que le corresponde a los dioses ante la humanidad. Una historia fantástica donde Sombra terminará formando parte de esta guerra, aliado de los dioses, y tener que enfrentar a un enemigo mortal que viene siendo eso, la tecnología, que está arrasando la vida de los humanos y sustituyendo las creencias fantásticas o la creencia en la magia o en las deidades por utilizar dispositivos electrónicos. American Gods o Dioses Americanos es una novela fantástica que Neil Gaiman nos atrapa con su narrativa, ya que este señor tiene una facilidad para contar las historias y también capturar la atención de los lectores, y ya que él trabaja más el género fantástico, pero también es conocido, por ejemplo, publicar cuentos infantiles o incluso otras novelas fantásticas, entre ellas la novela gráfica de Sandman, que es una novela más dirigida para público adulto. En el caso de American Gods también es una novela dirigida a un público más maduro, ya que tiene algunas escenas que no son para nada infantiles. Y bueno, la novela no solamente te narra la historia de Sombra, sino que también tiene algunos relatos que narran propiamente la vida de algunos dioses al momento de que dejan de ser dioses y se transforman en una vida de mortal. También de criaturas fantásticas, por ejemplo, entre ellos conocemos a un leprechaun, que lejos del típico cliché del enanito con barba, en realidad es un hombre que mide casi 2 metros, pero sí tiene problemas de la vida, algo que sí caracteriza mucho a los leprechaun. También conoceremos a un ifrit, y lo interesante de esta novela es que les comento que también intercala estas historias de los dioses al ver
como seres sagrados o creencias o criaturas, fantásticas que formaban parte del folclore. Todos estos seres como los leprechaun, las banshees, duendes, ifrit, genios, hadas, y pues terminan convirtiéndose en seres humanos que contra penas pueden subsistir. Y esto es debido porque la gente que creía en este folclore ya deja de creer en eso y termina creyendo más en la tecnología. Y es por eso que se arma esta guerra. La novela de American Gods es una novela que también nos invita a la siguiente reflexión, y esto es lo que yo pude como analizar dentro de esta obra. Los dioses son inmortales hasta que se mueren. Los dioses son inmortales hasta que la gente deja de creer en ellos. Y cuando la gente deja de creer en ellos, se muere pues todo su reinado, se cae la magia y viene siendo sustituida por otro estilo de vida. La creencia en los dioses se remonta mucho a los antiguos pueblos, ya que el dios proviene del mito. Y el mito, más allá de lo falso o la creencia sesgada, era como el primer intento de explicación de poder comprender cómo funciona el mundo, cómo funciona o cómo opera la realidad. Y para eso los mitos ofrecían este tipo de explicación de que todos los fenómenos naturales como el viento, la lluvia, el fuego, eran a consecuencia de los poderes de algunos dioses, incluso también el tiempo y la muerte. Y esto ha sido muy característico de los pueblos primitivos y también de ciertas naciones, ya que cada país tiene sus propias creencias, tiene a sus propios deidades, a sus propias criaturas fantásticas o a sus propios monstruos. Pero ¿qué pasa cuando los creyentes dejan de creer en estas criaturas? Bueno, en la novela nos plantea que los dioses o estas criaturas empiezan a morir o empiezan a tener una vida, pero subsisten de alguna manera. Por ejemplo, uno de los cuentos que me fascinó fue del Ifrit, que pues se supone que el Ifrit es como una especie de genio, si lo podemos entenderlo, que habita en una botella o en una lámpara y puede conceder deseos, pero el Ifrit, lejos de ser como un genio benévolo, termina siendo un demonio que también puede condenar al ser humano. Pero aquí el Ifrit termina trabajando como taxista e intenta sobrevivir en la ciudad de Nueva York. Bueno, este cuento lo retomo, por ejemplo, como en esta cuestión de qué pasa cuando los creyentes dejan de creer en los dioses, pues estos se mueren y se convierten en otras cosas, o encuentran la explicación lógica. Y la novela no solo nos plantea esto, cuando dejan de creer, sino simplemente hasta el título, Dioses Americanos, comprendiendo que Estados Unidos es un país que en realidad no posee una cultura propia. Hay que recordar que los verdaderos habitantes eran nativos y que estos fueron desplazados por europeos que emigraron y fundaron su propia religión, que se habían separado de los católicos. Entonces el detalle es que Estados Unidos está formado de diferentes inmigrantes que dejan su cultura y terminan adaptando como una especie de cultura, entre comillas, estadounidense. Es que hace un momento dije que Estados Unidos en realidad no tenía una cultura propia, y es que a esto yo me refiero, por ejemplo, que si uno menciona festividades como Halloween, pues en realidad Halloween ni siquiera es de Estados Unidos. Es en esa parte que me refiero, que Estados Unidos en realidad no tiene una cultura propia porque se conforma de diferentes nacionalidades. Entonces, ¿qué pasa cuando estos inmigrantes, podemos suponer como a un hindú que deja la India para vivir en Estados Unidos? Algunos hindús siguen ejerciendo sus creencias, pero otros siguen, más que nada, dejan estas creencias y terminan formando parte de una pseudocultura estadounidense. Y esto es algo que yo alcanzo a analizar de la novela de Dioses Americanos, que incluso, por eso el título Dioses Americanos, dioses que provenían de otras naciones, de otras culturas, de otros países y terminan convirtiéndose en estadounidenses, ¿no? Tratar de sobrevivir en un mundo posmoderno. Y que algo muy interesante de esta novela es que yo la veo como una metáfora de nuestros tiempos, a pesar de que es una novela que se publicó como a principios del año 2000, de alguna manera nos advierte cómo la tecnología ha avanzado tanto que la gente termina adoptando un nuevo estilo de vida, pero más acorde a la tecnología. Entonces aquí es donde se complementa con lo que comento, cuando una persona deja su país para adoptar este estilo de vida, y es por eso que aquí los dioses inmortales se mueren, dejan de existir en el imaginario de la gente y son sustituidos
por otro estilo de vida que tiene que ver más con la tecnología. Ahora, pues hoy, a pesar de que este libro, les comento, se publicó hace ya más de 20 años, parece ser que como si fuera una especie de profecía la que nos está advirtiendo, ya que pues hoy actualmente nuestro estilo de vida está más enfocado a la tecnología y dependemos más de los dispositivos. Bueno, digo, suena irónico porque estoy haciendo una reseña a través de un celular y le estoy subiendo a una red social. La mayor parte de nuestra vida depende ya de estos dispositivos, el trabajo, la escuela, incluso pues hábitos también de la casa. Y la novela de Dioses Americanos es una metáfora muy interesante porque se plantea tanto la cuestión de la identidad cultural, se plantea tanto la cuestión de los mitos y tiene escenas como muy significativas que les comento. A pesar de que American Gods es una novela dirigida más por un público más maduro, tiene escenas fantásticas que nos hacen recordar como los cuentos infantiles. Sin afán de hacerles spoiler, por ejemplo, hay una escena en donde Sombra tenía que acompañar a Wednesday y a otros hombres a subirse a un carrusel y a través de este carrusel viajar a otra dimensión, a otro mundo. Y esta escena se me hizo muy peculiar porque es como muy similar a los cuentos infantiles, a los cuentos donde estamos viendo a Hansel y Gretel o a Alice en el País de las Maravillas, donde por medio de un objeto muy singular como una madriguera se pueden transportar a otro universo. Y bueno, les comentaba que la novela no solamente habla de dioses, también habla de criaturas fantásticas que forman parte de nuestro folclore, e incluso también hasta espíritus. Por ejemplo, en este caso vemos algunos muertos que regresan de la muerte para ayudar también a Sombra. Y bueno, en la cuestión ahora sí, lo que es la novela, les comentaba, tiene una narrativa que atrae mucho a la atención del lector. Los cuentos de los dioses se complementan con la novela y eso contribuye a que uno conozca más de ese universo, un universo en el que nosotros estamos familiarizados porque es la ciudad, pero es como, ¿qué pasaría si los dioses o las criaturas fantásticas adoptaran un estilo de vida más parecido al de un estadounidense? Bueno, ¿qué les digo? La construcción de los personajes. Neil Gaiman es un excelente autor que tiene que ver con la construcción de la fantasía. Y también aquí se analiza como Sombra, porque algunos se preguntarán por qué tiene este nombre. Y creo que hace realmente mucha alusión este personaje con su nombre, ya que después de la muerte de su esposa, en eso se convierte en una sombra. Ha sido siempre la sombra de otros, que ha seguido a otros, que parece que no tiene como deseos propios. Y eso lo que facilita a Wednesday para jalarlo a esta guerra entre dioses y entre también la tecnología. American Gods también tiene una adaptación en serie televisiva que la pasa en una plataforma que no voy a decir su nombre porque pues no los estamos promocionando, y que hace unos años pues había mucha propaganda sobre esta serie. Yo honestamente intenté verla, pero la verdad yo me aburrí y me dio hasta sueño. Y yo creo que nomás llegué hasta el episodio 3 y dejé de verla. A ver si me doy un chance de volver a ver esta serie televisiva. Pero no se compara mucho con la novela, que la novela la verdad te despierta mucho más interés. Sí, la serie tiene como algunos pequeños cambios, pero más que nada la forma como contaban la trama, como que sí, la verdad era como muy somnífero. Pero bueno, hay gente que sí le gustó más la serie. Y en American Gods vamos a ver, no todos los dioses, obviamente están limitados, pero vemos como los dioses como más pop, ¿no? Como más representativos. Los de la cultura nórdica, que tienen que ver con el Valhalla, que tiene que ver con los dioses de la India. Pero tampoco esperen como una representación fidedigna de acuerdo a los mitos que se contaban de estos dioses, porque tanto en la forma de ser como ciertos rasgos característicos pues no son como estos mitos. Por ejemplo, les comentaba como de Leprechaun. Los Leprechaun son como duendes en Irlanda, pero pequeños, con el traje verde, como los del serial Lucky Charms. En la serie en realidad Leprechaun es representado por un hombre que mide casi 2 metros. Entonces ahí como que lo bueno de esta novela es que le da un giro a estos estereotipos muy comunes. Y bueno, ¿qué les puedo comentar más de esta novela? Es una novela realmente que llama mucho la atención, pero más que la historia realmente es con lo que te aporta, por ver la cuestión de cómo uno, por intentar adaptarse a otra cultura de otro país, termina dejando sus antiguas raíces y termina sustituyendo su vida
que tiene que ver con los mitos, la religión, la cultura, y pues terminan adaptándose a una cultura como más hegemónica. Pero bueno, hasta acá lo que les dejo la reseña de la novela American Gods. Y sí, estábamos de paseo como en el video que vieron al inicio, andábamos en el pueblo de Jocotepec y en esto, y bueno, por si en algún caso se quieren dar una fuga a Jalisco, pues pueden visitar también este pueblo y especialmente el malecón. Pues hasta aquí les dejo el reporte, criaturas de la noche, con esta reseña, y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.